Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Sonia Moset e Isabel Jordán. La Sociedad para una Medicina de Género basada en la evidencia se define como un grupo internacional de más de 100 médicos e investigadores preocupados por la falta de evidencia de calidad en el uso de intervenciones quirúrgicas y hormonales como tratamiento de primera línea para niños y jóvenes con disforia de género. El grupo señala que entre sus objetivos se incluyen evaluar las intervenciones actuales en disforia de género, aportar sumarios equilibrados en evidencia, promover acercamientos psicosociales y de apoyo que sean eficaces para cuidar a los jóvenes con disforia de género. La sociedad está formada por científicos, médicos e investigadores de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, Australia, Irlanda y algunos de Suecia y Noruega, que declara además estar libre de influencias políticas, ideológicas, religiosas o financieras. Estos especialistas afirman que del 60 al 98% de los niños y adolescentes con sensaciones no acordes a su sexo han visto desaparecer los síntomas por sí mismos al adentrarse en la edad adulta. Por tanto, es incoherente que actualmente se actúe en contra de la evidencia científica y se estén multiplicando tratamientos hormonales y quirúrgicos claramente perjudiciales a menores. La sociedad desde su web recuerda que la historia de la medicina tiene muchos ejemplos de intentos bien intencionados de buscar alivio a los síntomas a corto plazo que ha llevado a resultados devastadores a largo plazo. Por ejemplo, el uso en el pasado de la talidomida, las lobotomías o la reciente epidemia de opiáceos. Hoy se practican miles de tratamientos mutiladores y graves con bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas para toda la vida, mutilación de pechos o implantes de pechos, retirada de ovarios o testículos, extirpación de úteros, mutilación de los órganos genitales. Todas estas intervenciones acumulan peligros para los jóvenes así manejados y probablemente más peligros a largo plazo, como cambios físicos irreversibles, complicaciones médicas y efectos secundarios de los fármacos, complicaciones quirúrgicas, infertilidad y bloqueo de la pubertad, que es un proceso de desarrollo normal. Ya hay estudios que señalan que muestran una asociación con altas tasas de suicidio postcirugía, muertes prematuras, complicaciones cardiovasculares, desajustes óseos y del esqueleto. De hecho, denuncian desde la sociedad que las clínicas de cambio de sexo están animando a una transición social temprana, declararse del otro sexo cuanto antes, siendo niños, y empezando a actuar como tal, algo que el protocolo holandés explícitamente contraindicaba. Los padres deberán estar atentos especialmente al papel que están jugando las redes sociales en el adoctrinamiento y empuje de los jóvenes a través de los grupos para animar e incentivar peticiones de cambio de sexo, especialmente entre las chicas adolescentes. Este grupo denuncia claramente que hay una extrema virulencia del activismo transexual y un claro dogmatismo anticiencia por parte de este colectivo que extiende su matonismo incluso al ámbito de la investigación médica. Murray comenta el caso de la neurocientífica Debra Shaw, autora del libro The End of Gender, que tuvo que dejar su centro académico por la misma razón que otros científicos están considerando ya. Es la primera vez en sus vidas profesionales que se les pide e incluso se les ordena que ignoren el método científico. Al parecer, en esta cuestión el rigor científico que aboga por el bienestar y la salud de nuestros jóvenes debe silenciarse. No importa el daño causado a niños y jóvenes, lo que interesa es manipularles y obtener de su sufrimiento una clara ventaja económica para gobernantes y magnates sin escrúpulos, que alimentan sus bolsillos con el dolor ajeno. Comenzamos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos publican web con datos inéditos sobre San John Henry Newman. Chile, obra de teatro escrita por San Juan Pablo II, será estrenada online. Camboya, muere Dutch, único líder de los Jemeres Rojos que pidió perdón. Alemania, obispo de Ratisbona protesta por la deriva del camino sinodal. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nuevas medidas contra el COVID. ¿Discriminan a la Iglesia? Encuentro con Cristo en la Facultad de Políticas de la Complutense. Cementerio con nichos para niños fallecidos por aborto natural y recién nacidos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Emérito Benedicto es el más anciano de la historia del pontificado. El Papa reanuda las audiencias con fieles. Audiencia general, jornada de oración y ayuno por Líbano. Un grupo
grupo de pioneros de India, Estados Unidos e Inglaterra del National Institute for Newman Studies desarrolla con tecnología de punta una nueva plataforma web que permite revelar datos sobre la figura y obra de Sir John Henry Newman. El instituto en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, supervisa el proyecto Newman, que tiene por objetivo ofrecer reproducciones digitales nítidas de más de 1 millón de páginas de documentos relacionados con el teólogo inglés del siglo XIX. Sir Newman fue un presbítero anglicano convertido al catolicismo en 1845 y elevado a cardenal por el Papa León XIII en 1879. A partir de su canonización el 13 de octubre de 2019, que fue la última ceremonia realizada en el Vaticano antes de la pandemia del COVID-19, surgió un renovado interés en su vida y obra. Daniel T. Michaels, director de tecnología del National Institute for Newman Studies, dijo que a diferencia de otros recursos en línea de Newman, el National Institute for Newman Studies Digital Collections no se limita a sus escritos, sino que incluye cartas de miles de personas. Hasta ahora hemos catalogado a 1.840 personas diferentes que le escribían a Newman o a quienes Newman escribió. Hasta el momento tenemos 17.980 documentos. Hemos llegado a cubrir 75 cajas de más de 200, así que ni siquiera estamos a mitad de camino, dijo. En los últimos 2 años, el equipo de dicho instituto trabajó para crear un archivo en línea gratuito de más de 250.000 imágenes de manuscritos, más de 4.000 libros y artículos publicados por Newman y sus contemporáneos, registros de bibliotecas, fotografías, mapas y partituras musicales. Michaels indicó que desde mediados de la década de 2000 escanearon muchas de las obras de Newman, como Una gramática de asentimiento o La idea de una universidad, que subieron inicialmente a archive.org y que, si bien ahora los están recuperando, seguirán disponibles en los 2 sitios web. Anunció que los manuscritos escritos a mano de Newman están disponibles en las colecciones digitales por primera vez y que muchos de ellos nunca antes se habían visto. Dijo que están bastante satisfechos por publicar en su propia web estas obras que tenían escaneadas durante mucho tiempo. El taller del orfebre es el título de la obra de teatro escrita por Karol Wojtyła en 1956 y que será estrenada en formato online el próximo 5 de septiembre por la compañía teatral Segundo Piso. La obra fue publicada en 1960 cuando Wojtyła llevaba 2 años como obispo auxiliar de la archidiócesis de Cracovia, Polonia. En este 2020 la compañía Segundo Piso quiso dar realce a la obra en el marco del centenario del natalicio del Papa San Juan Pablo II. El taller del orfebre recoge la historia de 2 parejas de esposos y una de novios que van desarrollando importantes reflexiones en torno al amor, guiados por la figura de un misterioso fabricante de anillos, el orfebre. El actor y director general de la obra, Javier de la Cerda, explicó que el texto recoge los años de experiencia de Wojtyła como sacerdote cuando confesó y acompañó a muchos matrimonios y novios. El Papa relata con mucha profundidad las situaciones y conflictos que viven las 3 parejas de la obra y destaca en este texto toda la belleza y la importancia del sacramento del matrimonio, agregó. De la Cerda indicó que en esa época el padre Wojtyła también escribió otro libro llamado Amor y responsabilidad, que aborda desde el punto de vista filosófico el amor matrimonial. De esa forma, en la obra plasma un monólogo y diálogo de una manera más teatral. Si bien la obra de teatro fue inicialmente preparada para un escenario debido a la pandemia del coronavirus, ha sido adaptada con mayor fidelidad posible al formato online. En la obra teatral participan 8 actores y 7 personas en la producción, todos de destacada formación y trayectoria. El taller del orfebre será estrenado el 5, 12 y 26 de septiembre y para más información se pueden consultar las siguientes webs: www.teatrosegundopiso.cl y www.eventrid.cl. Los Jemeres Rojos de Pol Pot asolaron Camboya con su régimen comunista, perpetrando uno de los mayores genocidios en términos porcentuales, pues entre 1975 y 1979 asesinaron a unos 2 millones de personas, es decir, más del 20% de la población. Uno de los líderes de los Jemeres Rojos era Kaigin Gek Eab, conocido como el camarada Dutch, que acaba de fallecer mientras cumplía cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Pero hay una diferencia entre él y otros de sus compañeros. Fue el único que ha pedido perdón por sus crímenes y lo hizo tras convertirse al cristianismo. Tal y como recuerda Asia News, el camarada Dutch estuvo a cargo de la prisión de Tuol Sen, S21. En ella, durante el régimen de los Jemeres Rojos, cerca de 12.000 personas fueron asesinadas por torturas, ejecuciones sumarias o por las condiciones infrahumanas en las que se encontraban. Dutch ha fallecido a los 77 años. Comenzó como profesor de matemáticas, posteriormente ingresó al Partido Comunista y más adelante se unió a los Jemeres Rojos.
En 1975, cuando la organización tomó Phnom Penh, él fue elegido director de Tuol Sleng, que hoy funciona como museo y muestra los horrores de los Khmeres rojos. En 1979, una invasión vietnamita expulsó a los Khmeres rojos y Duch y el resto de la cúpula de los Khmeres rojos huyó a la frontera con Tailandia. Usando un nombre falso, vivió allí hasta 1999, cuando fue reconocido. 10 años después, un tribunal de la ONU lo condenó a 30 años de prisión. En 2012, tras un proceso de apelación, fue condenado a cadena perpetua. En el 2010 procesaron a otros 4 líderes de los Khmeres rojos: Khieu Samphan, ex jefe de Estado; Ieng Sary, ministro de Relaciones Exteriores; Ieng Tirith, esposa de Sary y ministro de Asuntos Sociales; Noam Chea, ideólogo del régimen cuyo apodo era Hermano número 2; Pol Pot, el sanguinario dictador más conocido como el Hermano número 1, murió el 15 de abril de 1998 y jamás respondió por las atrocidades cometidas. De todos los líderes, Duch fue el único camarada que admitió sus culpas y pidió perdón a los familiares de las personas asesinadas. Para Duch, la toma de conciencia de los crímenes cometidos y pedir perdón surgieron tras un largo camino iniciado en 1996, cuando abrazó el cristianismo tras trabar amistad con un pastor protestante en una aldea cercana a Battambang. Tras escuchar los sermones del reverendo Christopher, pidió el bautismo y cambió totalmente tras abrazar a Cristo. Pasó del odio más profundo al amor. Decía que de niño y en su juventud jamás había recibido amor. Cuando se convirtió a Cristo, el amor desbordó su corazón, contaba este reverendo en una entrevista. Monseñor Rudolf Boderholzer, obispo de Ratisbona, ha escrito una carta abierta a la presidencia del Camino Sinodal en Alemania y a los presidentes del Foro Sinodal III, en la que protesta por las heterodoxias presentes en el borrador Mujeres en Servicios y Cargos de la Iglesia y la forma de aprobarse dicho texto. El arzobispo de Ratisbona protesta contra el contenido del borrador y contra el hecho de que se le impidiera tomar la palabra para expresarse sobre los cambios introducidos sin previo aviso. El prelado expone una serie de protestas. Leemos a continuación los extractos literales de su escrito. Aún mayor fue la sorpresa cuando tuve que leer en el texto: Jesús tiene discípulos y discípulas, no consagra a nadie. ¿Qué significa semejante afirmación? Según eso, también habría de decirse: Jesús tampoco bautiza a nadie, él tampoco confirma a nadie, tampoco va a misa los domingos, etc. Se oculta el hecho de que los sacramentos pertenecen a la Iglesia pospascual y se ignora que en la teología hay una reflexión muy diferenciada sobre la cuestión de la institución de los sacramentos. Solo para aludir brevemente a esto, el evangelista Marcos utiliza la terminología de la creación cuando habla de la constitución del Círculo de los 12. En un pasaje totalmente decisivo para la fundamentación bíblica del sacramento del orden sacerdotal, Marcos 3:13, se dice, en relación con la actuación prepascual de Jesús: «Y subió a la montaña, y llamó a los que quiso, y ellos fueron donde él, e instituyó 12, epoiesen dodeca, para que estuviesen con él y para enviarlos». Luego sigue una lista con los nombres de los 12, que el evangelista Lucas identifica con los apóstoles en sentido estricto. A ellos se refieren las palabras: quien os escucha, a mí me escucha. Con esos 12 también va a celebrar la última cena, en cuyo marco anticipa incruentamente, a través de las señales de la partición del pan y la elevación del cáliz, su sacrificio en la cruz, e instituye para el tiempo de la Iglesia la celebración de la Eucaristía como actualización de su muerte y su resurrección. Hace poco el Papa Francisco, en consonancia con toda la tradición y la doctrina de la Iglesia, manifestó en el numeral 101 de su última exhortación apostólica: Jesucristo se presenta como esposo de la comunidad que celebra la Eucaristía, a través de la figura de un varón que la preside como signo del único sacerdote. Este diálogo entre el esposo y la esposa, que se eleva en la adoración y santifica a la comunidad, no debería encerrarnos en planteamientos parciales sobre el poder en la Iglesia. Así pues, protesto contra el incumplimiento de lo acordado en el Foro III de trabajar conjuntamente la fundamentación bíblico-teológica. Espero que con esto, con una teología bíblica parcial y adulterada, no se intente dirigir en una determinada dirección a los participantes de las reuniones regionales, es decir, a una falsa sensación de seguridad. Tengo que reconocer que un proceder semejante me decepcionaría mucho y me desconcertaría. ¿Qué espíritu se escondería detrás de esto? ¿No queremos ser todos colaboradores de la verdad, particularmente en los diálogos del camino sinodal?
Los rebrotes de casos de coronavirus en distintas regiones españolas han provocado que los presidentes de estas autonomías estén tomando medidas para intentar contener los números de contagios, y en muchos casos lo que se está haciendo es limitar el número de personas que pueden reunirse en un mismo lugar. ¿Pueden aprovechar algunos políticos estas decisiones de lucha contra el virus para arrinconar a la Iglesia? Es lo que cree Abogados Cristianos en tenor de lo ocurrido en Canarias la semana pasada y eCristians con lo sucedido en Cataluña. El sábado pasado el gobierno canario limitó las reuniones en cualquier lugar a un máximo de 10 personas en la isla de Gran Canaria y Lanzarote, lo que incluye las misas, sin importar ya el aforo o tamaño de la iglesia como se hacía hasta ahora. En Cataluña, Quim Torra ha reducido el aforo de restaurantes y otros locales de ocio a un 50%, pero de manera incomprensible, denuncia eCristians, en las iglesias se ha impuesto un 33%, pese a que las medidas de higiene y seguridad en los templos se guardan de manera muy estricta. Por ello, han pedido a la Generalitat que no discrimine a los católicos en estas medidas. Por su parte, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas para suspender el punto de la resolución del Gobierno de Canarias que afecta a las celebraciones religiosas. En su opinión, la medida del gobierno canario es arbitrario, carece de seguridad jurídica y atribuye a la Administración competencias que no son suyas y que atentan contra derechos fundamentales. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellano, recuerda que una comunidad autónoma no puede restringir ni prohibir derechos fundamentales. Destaca además que limitar a 10 personas el aforo de iglesias y catedrales con capacidad para cientos de personas es un pretexto para atacar la libertad religiosa. 20 niños en un aula no son un riesgo y 10 personas en una catedral sí. Por ello, Castellanos asegura que defendemos la libertad religiosa porque creemos que hay que defender el Estado de Derecho frente a los abusos que algunos políticos regionales y nacionales están haciendo en los últimos meses. La jurista recuerda que la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el artículo 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos. Si permitimos este atropello en Canarias, termina implantado en todo el país. Anuncia además que si el gobierno insular no modifica esta resolución, no descartamos iniciar acciones penales contra el presidente canario Ángel Víctor Torres. Las restricciones a la hora de asistir a misa ven en aumento en distintas partes de España, y es que ahora también están los casos de Valladolid y Salamanca. El Arzobispado de Valladolid expresó su perplejidad y desacuerdo ante la decisión de la Junta de Castilla y León de reducir el aforo de las iglesias para las celebraciones religiosas, ya que según explican en el comunicado del Arzobispado de Valladolid, la orden de la Consejería de Sanidad 810/2020, que fue publicada el 2 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Valladolid, restringe a 25 personas el máximo de participantes de las celebraciones litúrgicas en cualquiera de nuestros templos. Este próximo 13 de septiembre, Ávila vivirá una nueva ordenación sacerdotal desde hace 2 años y lo hará en una situación extraordinaria debido a la pandemia de coronavirus y los nuevos rebrotes que se están produciendo. Francisco Javier Calvo Tolosa tiene 31 años e ingresó en el seminario a los 24 años tras haber estudiado Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Y de cara a este nuevo paso en su vida y echando la vista atrás, contaba que cuando empecé la carrera, la vocación era algo muy lejano para mí, aunque una cierta inquietud tenía, porque el año anterior estuve yendo a las convivencias del seminario en familia, pero no sentía esa llamada. En la universidad recordaba el que pronto será nuevo sacerdote, que fue en la facultad donde encontró a Cristo, a través de una comunidad de cristianos de la pastoral universitaria. En un primer momento, describe, no sabía muy bien cómo responder a esa llamada que el Señor me hacía de una manera más clara, y en aquellos años fui aprendiendo a escuchar mejor a Dios, a hacer oración, a servirle en el apostolado de la universidad. En este proceso, añade Francisco Javier, fue cuando me di cuenta de que lo que más me llenaba en mi vida y para lo que me había llamado Dios era para ayudar a que la gente se acercara más a Él. En los últimos años de licenciatura fui haciendo ya una opción más decidida por esa vocación, hasta que al terminar la carrera entré en el seminario. De su época universitaria en Madrid, Francisco Javier Calvo afirmaba guardar intensas vivencias, algunas de ellas incluso de odio y persecución a la Iglesia, pero principalmente, y por lo que doy gracias a Dios, encontré grandes amigos que entregaron su vida a Dios. Argumenta sobre aquella etapa. Al respecto, considera curioso que en ese contexto tan alejado del Señor, muchos decidieron seguirle, ya que, según señala, tiene compañeras de carrera que son carmelitas descalzas y un compañero de clase que es monje trapense. Eso también me motivó mucho a la hora de ponerme frente a Dios y preguntarle qué quería de mí, describe.
Tras terminar la licenciatura en Ciencias Políticas y entrar en el seminario, Calvo Tolosa comenzó sus estudios de teología en Salamanca, antes de volver a Madrid para estudiar la especialidad en filosofía, de nuevo en la Complutense. Su camino vocacional se ha ido completando en estos últimos años, especialmente en su reciente etapa pastoral en la parroquia de Sotillo de la Adrada, para ahora ser ordenado diácono. El pueblo madrileño de Boadilla del Monte se va a unir en breve a las localidades que cuentan en sus cementerios con nichos para los restos de niños fallecidos por un aborto natural o recién nacidos. Las obras que comenzaron en mayo están a punto de acabar, aseguran desde el ayuntamiento, que prevé acabar la construcción en las próximas semanas con el fin de que la nueva instalación comience a funcionar en octubre. El pabellón especial para pequeños que murieron en un aborto o bebés fallecidos al poco de nacer costará 80.000 euros y estará conformado por 9 columbarios para restos incinerados o mortales y tendrá la finalidad, según las fuentes municipales consultadas, de ofrecer a las familias solicitantes un espacio para el duelo y el recuerdo de sus hijos. El consistorio de la localidad, que supera los 50.000 habitantes, basa su proyecto en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016, por la que se reconoció el derecho de una madre a enterrar a su hijo de 22 semanas de gestación, que pesó 362 gramos, a pesar de que la criatura no alcanzaba los 180 días de gestación y los 500 gramos que exige la ley para inscribirlo en el registro civil. La primera localidad española en contar con un panteón para niños abortados fue Torrent, Valencia. En ese caso, el panteón está en el cementerio parroquial y fue iniciativa de la asociación Torrent Sí a la Vida. Hasta ahora, León XIII era el papa que había alcanzado la edad más elevada. El Papa Pecci había nacido el 2 de marzo de 1810 y fallecido el 20 de julio de 1903, siendo papa en Roma. Murió, por tanto, con algo más de 93 años. Pero ahora Benedicto XVI es la persona que, habiendo sido pontífice romano, ha alcanzado la edad más alta en toda la historia, con 34.108 días de vida. Benedicto XVI nació el 16 de abril de 1927 en Markham Inn, Baviera, en Alemania. A pesar de su avanzada edad, el pontificado de Benedicto XVI fue relativamente corto, de 2005 a 2013, habiendo sido elegido cuando tenía 78 años. El pontificado más largo de la historia le corresponde a Pío IX, con 31 años y 7 meses y 22 días, seguido por San Juan Pablo II, con 26 años, 5 meses y 18 días. Sigue León XIII con 25 años de pontificado. El pontificado más corto corresponde a Urbano VII, quien gobernó la Iglesia 13 días en el año 1590. Casi 6 meses después, el Papa Francisco ha celebrado la audiencia general de los miércoles con la presencia de fieles. Sin embargo, no se ha desarrollado como es costumbre en estas fechas en la Plaza de San Pedro, sino en el patio de San Dámaso, en el interior del Vaticano. De este modo, con sillas colocadas a más de 1 metro de distancia unas de otras, se ha podido guardar la distancia de seguridad. El Santo Padre comenzó recordando que, después de tantos meses, reanudamos nuestros encuentros cara a cara y no pantalla a pantalla. Esto es lindo. E indicó posteriormente que como seres sociales necesitamos tal inmediatez que es buena para el alma. Ya en su catequesis, Francisco habló de la pandemia del coronavirus que sigue azotando al mundo. En su opinión, esta ha evidenciado que todos, como miembros de la misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen y un mismo destino en Cristo. De una crisis no se sale igual, señaló. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale mejores o peores. Debemos elegir el camino para salir mejores de la crisis, no con cambios superficiales, sino mejores, señaló el pontífice. Al finalizar la audiencia general de este miércoles 2 de septiembre, el Papa Francisco convocó a los creyentes de todo el mundo a una jornada de oración y ayuno por el Líbano. La jornada la convocó para este viernes 4 de septiembre. Además, el Papa anunció el envío a Beirut, en su representación, al secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, para expresar mi cercanía y solidaridad. Ofrezcamos nuestra oración por todo el Líbano y por Beirut. Seamos cercanos con el compromiso concreto de la caridad, como en otras ocasiones similares, pidió el Papa. En esta línea, el Santo Padre invitó también a los hermanos y hermanas de otras confesiones y tradiciones religiosas a asociarse en esta iniciativa en los modos que consideraran más oportunos, pero todos juntos. El pontífice pronunció estas palabras en el patio de San Dámaso del Vaticano ante aproximadamente 500 personas al lado de un sacerdote libanés, padre George Brady, de la Congregación de los Misioneros Libaneses Maronitas, quien participaba en la audiencia general y llevaba una bandera del Líbano. A un mes de la tragedia que golpeó la ciudad de Beirut, mi pensamiento va todavía al querido Líbano y a su población particularmente afectada.
y este sacerdote que está aquí ha traído a la audiencia la bandera del Líbano, dijo el Papa. Desde Radio HM les animamos a colaborar con la custodia de la Tierra Santa en nombre de toda la Iglesia para ayuda de nuestros hermanos en el Líbano, aportando sus donaciones en la página web www.custodia.org. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.